las inversiones que México pueda atraer derivado del fenómeno del nearshoring están en riesgo, pues la falta de infraestructura, tecnología y capacitación del capital humano pueden pues incidir para que México no aproveche a cabalidad este fenómeno de la relocalización. Vamos a platicar con Humberto Treviño, consultor de asuntos internacionales del Departamento de Transporte de Texas, ex subsecretario de Transporte en México. Humberto, ¿cómo te va? Gusto saludarte, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes. Gusto en saludarte a ti, tu auditorio, igualmente Rogelio. A sus órdenes. Humberto, ¿hay entonces riesgos de que falta de seguridad, de que estos pasivos que tenemos en materia de infraestructura, de tecnología y de capacitación, pues nos jueguen una mala jugada? Yo creo que sí, el riesgo está ahí, el riesgo es importante, el riesgo hay que tomar en cuenta para hacer una serie de cosas que son necesarias. Yo creo que si vemos los informes de bancos de inversión, estudios que han hecho empresas de consultoría muy importantes, inclusive los bancos nacionales aquí en México, todos hablan de las bondades que se ven por materia del nearshoring, igualmente del ciclo económico que está generando el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Entonces, pero cuando se habla de riesgos, aunque se habla aún tímidamente, sí se señalan riesgos y de los riesgos más importantes son dos. Básicamente la falta de personal para los puestos de trabajo que se van a generar y la otra, de una forma muy destacada, pues es los problemas de infraestructura. Se habla de infraestructura eléctrica, etcétera, pero la principal que se habla, Darío Rogelio, es infraestructura logística. Creo que este es un asunto muy importante que hay que atender inmediatamente. Por supuesto. Estamos hablando, Humberto, de la posibilidad de que ya comiencen a presentarse cuellos de botella en puertos, en algunos cruces fronterizos, en aduanas, por supuesto. Sí, bueno, mira, Rogelio, yo diría que asociado a estos informes de los riesgos de perder oportunidades de negocios, están otros informes que han surgido recientemente que hablan de lo mismo, pero que directamente miden el tema de competitividad logística. Me voy a referir básicamente a tres. Hay un documento que se publicó recientemente en el cual habla de la competitividad del país y se dice que hemos perdido lugares, caímos del lugar 56 al lugar 54, 64 en 4 años. Y uno de los factores, se analizan muchísimos factores en esos índices, son 334 criterios, pero 20 de ellos tienen que ver con infraestructura y con infraestructura logística. Y se dice que una de las grandes cosas que hay que atender es mejorar la infraestructura logística. Luego hay otro documento que me parece fundamental, que es un documento que saca el Banco Mundial. También recientemente acaban de publicar informes al respecto, hace unos meses, y dice que en el año 2010, que fue la vez anterior en la que se publicó un reporte así, Sí. y bueno, se publicó posteriormente, pero en el año 2010 en particular se señala que tenemos el lugar número 50 en materia de desempeño logístico, y ahora en el 2023 estamos en el lugar 66. Este índice de desempeño logístico se mide en 6 variables, básicamente, pero en todas ellas, en aduanas, en infraestructura, en embarques internacionales, en rastreo y monitoreo, en oportunidad, en competencia logística, hay muchísimo que hacer. Entonces, este es otro señalamiento muy importante. Y finalmente, un tercero que hace un despacho de análisis económico en el cual nos dice que el costo del costo logístico del país comparado con el Producto Interno Bruto es del 12,5%. Nos ubica en costos similares a los que tienen Argentina, todavía mayor que el que tiene Brasil o el que tiene Chile, un poquito bajo el de Colombia, Sí. pero con respecto al promedio mundial, que es 10,8, pues nos ubica en una forma muy competitiva. De estos informes, Rodrigo, Darío, Rogelio, perdón, Darío, uno puede llegar a la conclusión de que en materia logística México es insuficiente, ineficiente y caro. Y estos informes nos señalan claramente qué es lo que hay que hacer. Entonces, estudiando, no hay que diagnosticar nada nuevo, ya los trabajos está hecho, lo que tenemos que hacer es abocarnos directamente a cómo mejorar cada una de esas variables que ya se nos señalan en esos indicadores y a partir de ello
generar una agenda logística para salir adelante en el corto plazo. Están obligados a hacerla no solamente el gobierno federal, sino los gobiernos de los estados y las propias empresas involucradas en pues en esta franja o en esta Pues, zona a desarrollar. yo creo que sí, Darío. Como tú sabes, en México la inversión que se hace, digamos, la inversión pública que se hace básicamente es federal. Los estados tienen poca inversión en eso. Hay estados que han tenido una actuación destacada últimamente. Nuevo León es uno de ellos, Chihuahua está haciendo algunas cosas, Baja California tiene algunos otros proyectos, pero también yo creo que los estados deben de ponerse las pilas y también las empresas. En materia ferroviaria, que creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pues tiene que resolverse, por ejemplo, el tema de los términos de las concesiones, que no recuerdo la fecha, pero próximamente las concesiones vencerán. Entonces hay que hacer seguramente un desdoblamiento de esas concesiones, ampliar los términos, pero obligar a inversión que mejore la eficiencia del transporte ferroviario. En materia carretera, por ejemplo, pues hemos tenido poco de nuevas concesiones de proyectos carreteros en este sexenio. Hemos tenido también algunos desdoblamientos en algunos concesionarios que se les ha pedido invertir y a cambio de una extensión de su concesión, pero no ha sido en tramos nuevos, ha sido básicamente en mejoras a la conectividad de las autopistas que operan. Entonces hay que hacer un programa mucho más ambicioso para tener una mejor respuesta. Ahora, si uno se pone a ver, fíjense, por ejemplo, la carretera a Laredo. Vamos a ver particularmente de esa carretera a Laredo. Estamos hablando de la carretera de transporte terrestre de mercancías más importante del planeta. No hay duda. No hay ningún otro lugar en el mundo en el cual la carga de mercancías sea más importante que el que se transporta en esta carretera. Entonces, si uno tiene esa visión y recorre la carretera, dice, oye, caray, estamos lejos de lo que debe ser una carretera de esta importancia. Es una carretera insegura, no por problemas de seguridad, digamos, por los broncas que hay con el crimen organizado, no, de seguridad inclusive física. No hay paradores, por ejemplo, no hay un lugar en el cual los operadores puedan pararse a descansar, a ir al baño, a hacer algún otro cosa, no existe. Entonces, y aparte es una carretera que tiene ya muchísimos años. Uno pensaría de que todo lo que va a traer de demanda el nearshoring y de demanda el crecimiento del TEMEC se va a necesitar una carretera completamente diferente, además de otros cruces fronterizos. Por ejemplo, la autopista Laredo, pues uno llega a Laredo y la conectividad digamos, de los límites de Laredo con el puerto internacional 3, pues es una conexión muy mala. Digo, no está en condiciones, ni siquiera como está la autopista. Entonces, así hay una serie de proyectos que hay que impulsar. Yo creo que poco a poco se está ganando mayor conciencia de ello. Yo veo que los actores en el terreno logístico, los transportistas, los que ven transporte multimodal, Sí. las empresas altamente exportadoras o importadoras, etcétera, están tomando ya conciencia de esto y creo que entre todos, incluyendo por supuesto el sector público, deberá de generarse una agenda logística que atienda estas cosas, pero ya sin diagnosticarle nada. Hay mucho trabajo ya hecho. Inclusive soluciones se están venido planteando en México. Yo me acuerdo una que hizo ProMéxico en los tiempos allá de la administración anterior, por el 2017, que hizo un muy buen trabajo de agenda logística. El Instituto Mexicano del Transporte, auxiliado por la OECD y el Foro Internacional de Transporte, también hicieron un trabajo importante. Entonces, diagnósticos hay, no hay que hacer nada más, los indicadores ya los conocemos, hay que abocarnos a mejorar indicador por indicador y partir de los trabajos que se han tenido, que son buenos trabajos, para que muy pronto podamos echar a volar los planes y programas que mejoran la situación. Humberto, pero tal parece que el gobierno federal no está viendo hacia esos puntos, como tú dices, ya muy diagnosticados, sino incluso busca desarrollar otro tipo de infraestructura como el corredor interoceánico. Bueno, aquí, sabemos de que el gobierno pues dio prioridades a otro tipo de proyectos. Yo no voy a debatir eso. Digamos que limita las posibilidades de hacer otras cosas en materia de mejora logística. En particular, el corredor transísmico, yo no he visto el plan de negocios del proyecto, pero yo creo que es algo que sí le agrega digamos, a la condición logística del país, pero habría que ver
qué tipo de carga están pensando que vaya a utilizar ese servicio. No sé si tenemos en Coatzacoalcos y en Salina Cruz los puertos de contenedores del tamaño suficiente y de la tecnología suficiente para competir en ese mercado. Pero no sabemos si lo que se prevé de carga que transite por ahí sea carga que venga de un origen mexicano y que vaya a la costa este de los Sí. Estados Unidos, o que sea carga asiática que vaya a preferir cruzar por ahí, en fin. Es un asunto que falta todavía aclararlo. Yo en lo personal no lo tengo claro algunas cosas, pero si es una operación, digamos, que implica el traslado en barco, descarga, carga ferrocarril, descarga en puerto y cargo otra vez a barco. Entonces, yo no sé hasta qué punto eso puede ser tan competitivo para cierto tipo de transacciones como las que hace ahorita el Canal de Panamá, o que se hacen por vía puerto y ferrocarril, por ejemplo, en Manzanillo, etcétera, o en Long Beach, ¿verdad? Claro. Entonces habría que ver el plan de mercado, pero sin duda es algo que sí tiene el potencial de ayudar a mejorar la infraestructura logística. Bien. Humberto Treviño, consultor de Asuntos Internacionales del Departamento de Transporte de Texas, ex subsecretario de Transporte de México. Te agradecemos mucho la entrevista. El agradecido soy yo y me da mucho gusto saludarlos. Hasta luego, Darío. Hasta luego, Rogelio.